Hay una verdad que el diablo haría cualquier cosa por mantener oculta. No es una idea nueva ni una enseñanza complicada. Es algo sencillo, profundo y lleno de poder. Si tan solo llegara a tu corazón, si la entendieras de verdad, no solo con la mente, sino con el espíritu, todo podría cambiar en tu vida. No estamos hablando de un texto más de la Biblia, sino de una promesa viva, una palabra que hace temblar al enemigo, que debilita su influencia y que siembra temor en el mismo infierno. Este versículo, esta porción de la palabra, es tan poderosa que Satanás ha trabajado incansablemente para que no la conozcas. Ha usado distracciones, confusión y hasta ha logrado que muchas iglesias la ignoren por completo. Porque el día que la conozcas, el día que la pronuncies con fe, el día que la abraces como verdad, las cadenas que te atan comenzarán a romperse. Muchas personas viven sus días sin darse cuenta de que están librando una guerra que no se ve. Creen que su cansancio, sus miedos, sus pérdidas son solo parte de la vida. Pero, ¿y si te dijera que muchas de esas batallas son espirituales? ¿Y si supieras que hay un enemigo real, trabajando en lo oculto, intentando que nunca descubras el poder que Dios ya ha puesto dentro de ti? Desde el principio, la mayor arma del enemigo ha sido la mentira. Él no siempre viene con ataques abiertos. Muchas veces se presenta en forma de duda, de confusión, de palabras suaves que siembran temor. Una de sus mentiras más peligrosas es hacerte creer que no tienes poder, que estás solo, que debes aceptar todo lo que venga sin resistencia. Pero eso no es lo que enseña la Escritura, porque Dios ya nos entregó una herramienta que hace huir al enemigo. Un arma que cuando se usa con fe, transforma el ambiente, rompe cadenas y hace retroceder a los demonios. Esa arma es la palabra de Dios, y dentro de ella hay un versículo escondido a los ojos del mundo que Satanás ha tratado de callar una y otra vez. Piénsalo, ¿por qué te cuesta tanto leer la Biblia? ¿Por qué es tan difícil encontrar tiempo para estar con Dios? No es casualidad, es una estrategia. Porque el enemigo sabe que cuando empiezas a declarar la palabra sobre tu vida, su control se debilita. En Hebreos 4:12 leemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No es letra muerta, es vida, es arma. Y cuando tú aprendes a blandir esa espada, el enemigo no puede resistir. Pero entonces surge la pregunta: ¿cuál es ese versículo? ¿Por qué tiene tanto poder? ¿Por qué tantas iglesias no lo enseñan? Porque cuando la iglesia del Señor despierta y comprende la autoridad que le ha sido dada, el infierno tiembla. El enemigo prefiere a los creyentes cómodos, entretenidos, ocupados con las cosas de este mundo. Le conviene que piensen que la guerra espiritual no es real, que basta con ser buena persona y asistir de vez en cuando a la iglesia. Pero la Biblia nos dice algo distinto. En 1 Pedro 5:8 leemos: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso quiere decir que hay un enemigo que no descansa, que observa, que estudia tus flaquezas, que espera el momento justo para atacar. Pero no temas, porque Dios no te ha dejado sin defensa. Hay un versículo que revela los planes del adversario, que rompe sus mentiras, que fortalece tu espíritu y que te da autoridad en cada batalla. Un versículo tan potente que cuando lo proclamas en voz alta, el enemigo no tiene dónde esconderse. Sin embargo, muchos hijos de Dios no lo utilizan. Muchos no comprenden el poder que hay en sus propias palabras. En Proverbios 18:21 leemos que la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Has meditado en eso? Tus palabras no son neutras.
Lo que confiesas en el valle, lo que proclamas en medio de la tormenta, tiene consecuencias. Y el enemigo lo sabe, por eso quiere mantenerte callado. Por eso hace todo lo posible para que nunca declares ese versículo específico. Porque en él hay poder, poder que vence, poder que libera, poder que transforma. Porque cuando uno decide tomar la palabra de Dios en serio, las cosas comienzan a moverse en el ámbito espiritual. ¿Recuerdan cómo respondió nuestro Señor Jesús cuando el tentador vino a probarlo en el desierto? Él no entró en debates, no se puso a razonar, ni trató de encontrar un término medio. No, Él habló con autoridad, con firmeza. 3 veces dijo, escrito está. Y 3 veces el enemigo tuvo que retroceder. Amados, si el mismo Hijo de Dios enfrentó al diablo con las Escrituras, ¿por qué tantos creyentes hoy las dejan de lado? ¿Por qué no las usan como el arma poderosa que son? La respuesta es sencilla. El enemigo ha sembrado la mentira de que no funcionan. Pero ¿y si hoy decidieras no seguir siendo víctima de esa mentira? Y si en este mismo momento eligieras levantarte, tomar la espada del Espíritu y hacer temblar al infierno con la verdad de Dios. Hay algo que no sucede por casualidad. Dios quiere que entiendas esto, porque cuando lo haces, cuando esta verdad entra en tu corazón, tu vida puede comenzar a cambiar. Si te sientes agotado espiritualmente, si estás batallando contra fuerzas invisibles, si el miedo, la opresión o las pesadillas te rodean, escucha bien, no estás solo y no estás sin recursos. Tú has recibido autoridad, se te ha dado una arma, y cuando declaras la palabra, cuando la haces parte de tu andar diario, comienzas a ver puertas abrirse, cargas levantarse y cadenas romperse. Pero antes de usar esa arma, necesitas saber cuál es ese versículo. Necesitas comprender por qué tiene poder, porque cuando lo creas, cuando empieces a proclamarlo con fe, cuando actives esa promesa que ya está en tus manos, el enemigo no podrá seguir dominándote. Este es tu momento, el momento de ponerte de pie y recuperar lo que el enemigo te ha robado. En un instante más te compartiré el versículo que el diablo más teme, y cuando lo veas, cuando entiendas lo que encierra, cuando comiences a declararlo, prepárate, porque algo se va a romper en el reino de las tinieblas. Si estás listo para rendirte al Señor, si ya no quieres que el enemigo siga teniendo el control de tu historia, escribe amén en los comentarios. Que ese amén sea tu grito de fe, tu bandera, tu decisión de caminar cada día bajo el poder de la palabra de Dios. Satanás hará todo lo posible para que no leas, no entiendas y no declares las Escrituras, porque él sabe lo que pasa cuando un creyente despierta al poder que ha recibido. Su influencia se debilita, su dominio empieza a fracturarse, por eso distrae, engaña y distorsiona, porque no puede permitir que el pueblo de Dios despierte a la verdad. Pero ha llegado la hora, el velo se va a correr. Es el momento de ver con claridad lo que por tanto tiempo se ha mantenido oculto. Uno de los versículos más poderosos en la palabra nos muestra con claridad cómo opera el enemigo y cómo resistirle. Está en Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este versículo no es una sugerencia, es una declaración espiritual, es una estrategia del cielo. Cuando tú y yo seguimos ese orden, el diablo no tiene más opción que huir. No porque lo digamos nosotros, sino porque así lo ha establecido el Dios Todopoderoso. Pero quiero que veas algo más profundo que a menudo se pasa por alto. Primero dice, someteos pues a Dios. Y aquí, hermanos, es donde muchos fracasan. Desean resistir al enemigo, quieren ver victoria, anhelan libertad, pero no están verdaderamente rendidos a Dios.
todavía tienen un pie en el mundo, todavía acarician su pecado, no se han entregado por completo. Pero no se puede ejercer autoridad si no estás bajo autoridad. Es como un soldado que decide abandonar su puesto y actuar por su cuenta. Ya no está bajo la cobertura del ejército, ya no tiene respaldo. Así también en lo espiritual. No podemos esperar victoria si no estamos bajo la cobertura del Señor. Satanás lo sabe. Él distingue al que está verdaderamente sometido al que solo lo aparenta. Él reconoce la obediencia y también percibe la tibieza. Por eso tantas vidas viven en derrota, porque quieren los frutos de la obediencia sin haber plantado la semilla de la sumisión. Pero cuando ésta se da, cuando uno se entrega de verdad, entonces viene la segunda parte: resistid al diablo. Y eso no es quedarse de brazos cruzados, eso es levantarse con convicción, es declarar la verdad, es desenmascarar las mentiras del enemigo. Es decir, hasta aquí llegaste. Es enfrentar la tentación, la duda, la desesperanza y decir: yo sé en quién he creído. Nuestro Señor lo mostró en el desierto. Satanás vino con palabras torcidas, con falsas promesas, con manipulaciones. ¿Y qué hizo Jesús? Escrito está. No una, sino 3 veces. Y 3 veces el enemigo fue vencido. Así se resiste. No es ignorarlo, es usar la palabra como espada, es golpear con la verdad cada vez que él susurra mentira, es destruir sus argumentos con la luz de las Escrituras. Y entonces viene la promesa final: y huirá de vosotros. No dice que tal vez huya, no dice que es una posibilidad, dice que huirá. Es una garantía, una promesa firme. Y esa promesa, hermano o hermana, es para ti hoy. Cuando uno decide rendirse completamente al Señor y al mismo tiempo se planta firme contra los ataques del enemigo, no hay otra salida para Satanás. Tiene que retroceder. No puede quedarse, no puede seguir dominando. Esa es precisamente la razón por la cual el diablo lucha con tanta intensidad para mantener a las personas en la ignorancia sobre el poder que hay en la palabra de Dios. Porque si supieran, si realmente entendieran quiénes son en Cristo, las cadenas que los atan se caerían por completo. Imagínese a un hombre encerrado en una celda durante años, convencido de que no hay salida, pero un día sus ojos se abren y ve una llave que siempre estuvo allí. La puerta nunca estuvo cerrada con llave, fue el miedo, solamente el miedo, lo que lo mantuvo prisionero. Al tomar la llave y usarla, encuentra la libertad. Así actúa el enemigo. No utiliza cadenas físicas, sino mentiras. Mentiras que dicen que nunca vas a cambiar, que no vales nada, que tu pecado es demasiado grande, que tu historia ya está escrita. Mentiras que susurran que Dios ya no se acuerda de ti. Pero la verdad es esta: la puerta siempre ha estado abierta. Cristo ya venció, Él ya conquistó el terreno, y esa llave, esa autoridad ya está en tus manos. La pregunta no es si la tienes, la pregunta es: ¿la vas a usar? Hay quienes escuchan esta verdad, pero deciden seguir viviendo en la derrota. Eligen creer las mentiras, se aferran al dolor como si fuera su identidad. Pero también hay otros, hombres y mujeres, que se levantan, que se aferran a las promesas del Señor, que se someten a Dios y resisten al enemigo. Y el enemigo huye, porque no puede soportar a un creyente que camina en su verdadera identidad. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? Esta no es una frase bonita para enmarcar, es una estrategia de guerra espiritual. El cielo ya te ha dado lo necesario para no vivir más en la derrota. Pero saberlo no alcanza. Hay que declararlo, hay que caminarlo. Hoy toma esa decisión. Elige la obediencia, elige resistir, elige la victoria. Porque el enemigo tiembla cuando un hijo de Dios actúa como tal.
Y si hoy estás listo para dar ese paso, si estás dispuesto a ver cómo las tinieblas retroceden en tu vida, di amén en lo profundo de tu corazón. Que este sea tu momento. Prepárate, porque lo que viene a continuación va a sacudir tu espíritu. Vas a ver qué ocurre en el ámbito espiritual cuando uno empieza a declarar la palabra con fe y convicción. ¿Qué sucede cuando activas esa autoridad que te fue dada por gracia? La respuesta puede cambiar tu vida. Quédate aquí. Esto recién empieza. Hay un momento en el mundo espiritual en que todo se estremece. Un instante en que las mentiras se desmoronan, en que las cadenas viejas se hacen pedazos. Ese momento no es fruto del azar. No sucede porque sí. Sucede cuando la palabra de Dios es proclamada con fe. Muchos no dimensionan el poder que hay en la Escritura. La ven como un libro más, una costumbre religiosa. Pero cada vez que tú hablas esa palabra, algo se sacude en el mundo invisible. Y si te dijera que tus palabras tienen peso, que son como flechas lanzadas con propósito. La Biblia no deja dudas. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Eso dice Hebreos 4:12. No se trata de tinta sobre papel, se trata de una fuerza activa que penetra hasta lo más profundo del alma. Isaías 55:11 asegura que su palabra no vuelve vacía. Algo se mueve cuando tú la proclamas. Algo se abre, algo se rompe, algo del cielo desciende sobre la tierra, y el enemigo lo sabe. Por eso hace todo lo posible para que te quedes en silencio. Porque mientras tu Biblia siga cerrada, Él sigue teniendo espacio para operar. Pero en el momento en que tú abres tu boca y declaras lo que Dios ha dicho, todo empieza a cambiar. Recuerda cómo comenzó la creación. Dios habló. Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Génesis 1:3. Todo el universo fue formado por su voz. Ahora imagina esto: tú has sido creado a su imagen y su espíritu habita en ti. Entonces, ¿qué sucede cuando tú comienzas a hablar esa palabra sobre tu vida, tu hogar, tu enfermedad, tu situación? El enemigo no puede resistir la verdad. Él se alimenta de confusión, de miedo, de engaño. Pero cuando la verdad de Dios es hablada con fe, su poder se rompe. Eso hizo Jesús en el desierto. No argumentó, no debatió, simplemente dijo, escrito está. Y Satanás tuvo que alejarse. Cada vez que tú haces lo mismo, estás usando la misma espada, caminando con la misma autoridad. ¿Qué pasa realmente cuando declaras las Escrituras? Primero, cambia la atmósfera. Si alguna vez entraste a un lugar cargado de temor o de angustia, sabes que lo invisible también pesa. Pero cuando tú declaras la palabra, estás dejando entrar la luz en medio de esa sombra. Queridos hermanos y hermanas, cuando tomamos la decisión de levantar la voz y proclamar la palabra de Dios, algo en el mundo espiritual comienza a cambiar. No es una metáfora, no es poesía, es poder en acción. Primero, estás declarando un cambio en la atmósfera de tu alma. Segundo, estás activando fuerzas celestiales. Como dice el Salmo 103, verso 20, los ángeles obedecen la voz de su palabra. Cada vez que abres tu boca y proclamas las Escrituras, te estás alineando con el cielo y los ejércitos de Dios se mueven a tu favor. Tercero, estás poniendo al enemigo en retirada. La carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7, lo dice claro: resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero esa resistencia no es pasiva, no se trata de cerrar los ojos y esperar lo mejor. Es una acción deliberada, una postura firme, una declaración con la palabra viva de Dios. Y cuarto, cuando hablas esa palabra, tu interior se transforma. Romanos 12, verso 2 nos recuerda
que somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Amados, cuando pronuncias lo que Dios ha dicho, estás reprogramando tus pensamientos, estás rompiendo ciclos que antes te ataban. Estás cruzando del miedo a la fe, de la duda a la confianza, del abatimiento a la esperanza. Y por eso el enemigo lucha tan fuerte para mantener tu boca cerrada. Susurra mentiras, eso no funciona. Tú no tienes suficiente fe, con que leas en silencio basta. Pero Él sabe la verdad. Él sabe que cuando declaras la palabra se convierte en una espada. No puede resistirla, no tiene defensa ante ella. Hay incontables testimonios, tantos, que solo el cielo los conoce todos, de personas que vieron sus vidas dar un giro en el momento que comenzaron a hablar en voz alta la palabra de Dios. Una hermana compartió una vez que cada noche era atacada por un temor paralizante. Sentía una presencia oscura en su habitación, susurrando mentiras, oprimiéndola con miedo. Durante años buscó remedios, adicciones, pastillas, distracciones, pero todo fue en vano. Hasta que un día decidió enfrentar la noche de otra manera. No se escondió bajo las sábanas, no encendió la televisión. Se sentó, abrió su Biblia y empezó a declarar en voz alta el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y mientras repetía esas palabras, la atmósfera cambió. El temor se esfumó como humo ante el viento, y esa noche fue el inicio de una libertad duradera. Porque, hermanos, la palabra de Dios tiene poder. Satán no puede pelear contra ella. No tiene réplica, no tiene refugio. Y aquí es donde muchos se sorprenden. ¿Comprendes ahora por qué el enemigo hace lo imposible para mantenerte distraído, ocupado, cansado, dudoso? ¿Por qué odia tanto que declares la verdad? Porque cada vez que lo haces, estás deshaciendo sus obras. Imagina si esto fuera tu práctica diaria. Imagina que en vez de permitir que las luchas te definan, declaras: Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segundos Timoteo 1:7. Imagina que en vez de sentirte sin defensa, proclamas: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Isaías 54:17. Imagina que en vez de creer las mentiras del enemigo, afirmas con convicción: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. ¿Lo ves? El poder no está en tus opiniones ni en tus emociones. El poder está en la palabra de Dios, cuando es hablada con fe. Así que te pregunto, ¿seguirás en silencio? ¿Seguirás permitiendo que el enemigo hable en tu vida? ¿O te levantarás en la autoridad que ya te ha sido dada y declararás la verdad que lo hace huir? Si estás listo para empezar a usar esta arma, di amén donde estás y mantente cerca, porque lo que viene a continuación te llevará aún más profundo. Ya sabes lo que ocurre cuando declaras las Escrituras. Ahora necesitas aprender cómo usarlas con sabiduría para protegerte a ti y a los tuyos. Porque cuando llegues a dominar esto, el enemigo no tendrá más entrada en tu hogar. Lo que vas a aprender puede cambiarlo todo. Permanece conmigo. Hay una guerra espiritual en curso, una batalla que no se ve, pero que es tan real como el aire que respiramos. Aunque no lo veas, hay fuerzas que intentan desgastar tu fe, quebrantar tu paz y robar tu propósito. Pero la buena noticia es que no estás desarmado. Dios te ha entregado una herramienta poderosa, una que no solo puede cubrir tu vida, sino también a tu familia, tu futuro y todo lo que amas. Declarar la palabra no es un ritual religioso, es una estrategia espiritual.
y el enemigo no puede resistirla, no puede apagarla, no puede ignorarla. Cada vez que un hijo de Dios habla la Escritura con fe, algo en los cielos se mueve, las cadenas se rompen y las mentiras se desmoronan. Pero saber esto es apenas el principio. La pregunta verdadera es: ¿cómo vas a aplicar esta verdad en tu vida? ¿Cómo vas a usar esta arma para protegerte y proteger a quienes amas? La Biblia nos ha dado las instrucciones. Uno de los pasajes más poderosos para protección divina es el Salmo 91, conocido por muchos como la oración del soldado. Y no por casualidad, tiene una capacidad sobrenatural para guardar a quienes lo declaran con fe. No es solo poesía, es pacto, es promesa viva, y comienza así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Estas palabras son mucho más que consuelo, son guía. Presta atención: diré yo al Señor. No dice pensaré, no dice leeré en silencio, dice diré. Porque lo que sale de tu boca tiene peso en lo invisible. Es la clave. Decláralo cada día, cada mañana. Que no pase un solo amanecer sin que tu voz proclame la verdad de tu Dios. No basta con guardar la fe en silencio dentro del corazón. Es necesario proclamarla con la voz, con firmeza, como aquel que sabe en quién ha creído. Imagínese un soldado que entra al campo de batalla sin su armadura. Puede tener valentía, puede tener entrenamiento, pero sin protección está expuesto a cada ataque del enemigo. Así pasa también con muchos creyentes que transitan la vida sin declarar con autoridad la protección de Dios. Y créame, el enemigo lo sabe. Por eso se esfuerza tanto en impedir que oremos, que levantemos nuestra voz, que cubramos nuestro hogar con el nombre poderoso de Jesús. Quiere vernos entrar en la batalla sin armas, sin escudo. Pero hoy eso puede cambiar. Hoy puede comenzar algo nuevo en su vida y en la de su familia. Si desea levantar un muro espiritual alrededor suyo y de los suyos, empiece por aquí. Primero comience cada mañana, no con las noticias ni el celular, sino con la palabra de Dios. Antes que cualquier preocupación lo atrape, deje que la verdad eterna lo abrace. Lea en voz alta las promesas del Altísimo. Diga con convicción: ninguna arma forjada contra mí prosperará, como lo dice Isaías 54:17. Declare: el Señor es mi refugio y mi fortaleza, como enseña el Salmo 91:2. Al hacerlo, estará marcando el ritmo del día, ubicándose bajo la cobertura del cielo. Segundo, consagre su hogar a través de la oración. No son pocas las historias de familias que, tras experimentar noches inquietas, temores o disturbios inexplicables en casa, decidieron orar en cada rincón del hogar, proclamando la palabra en voz alta. Y entonces vino la paz. La oscuridad tuvo que irse. La Biblia nos recuerda que incluso objetos pueden ser tocados por la fe. En Hechos 19, los pañuelos que habían tocado a Pablo sanaban a los enfermos. Si un objeto puede llevar unción, imagine lo que puede ocurrir cuando usted recorre su casa declarando que el enemigo no tiene parte ni lugar en ese lugar. Tercero, cubra a su familia con oración. Si tiene hijos, sobrinos, seres queridos, sus oraciones pueden ser como un cerco protector alrededor de ellos. El enemigo siempre anda buscando una grieta, una fisura en la fe, un momento de debilidad. Pero cuando usted intercede, cuando declara vida sobre los suyos, cuando proclama que están cubiertos por la sangre de Jesús, algo se activa en el mundo espiritual. Padres y madres han testificado cómo al orar diariamente por sus hijos han visto milagros de protección.
Una madre me contó que cada mañana declaraba el Salmo 91:11 sobre su pequeño antes de salir al colegio. Un día, el autobús en que viajaba casi sufrió un accidente. El conductor frenó justo a tiempo. Las autoridades dijeron que era imposible que se hubiese evitado. Pero esa madre sabía que no era suerte, era Dios. Así funciona cuando usted decide activar la palabra en lo cotidiano. No es un acto aislado, es una forma de vivir. Es caminar bajo la autoridad que el Señor le ha dado. El enemigo va a intentar que usted lo olvide. Quiere que esta inspiración dure solo un par de días y que después todo vuelva a la rutina de siempre. Pero usted no debe permitirlo. Hágalo parte de su día a día. Declare la palabra por la mañana. Ore en su hogar. Levante muros espirituales fuertes, porque el enemigo no descansa. No espera a que usted esté listo. Pero si vive aferrado a las promesas de Dios, si permanece bajo su cobertura, no habrá fuerza del infierno que pueda tocarlo. Y si hoy está dispuesto a empezar ese camino, si quiere protegerse a usted y a los suyos, dígalo con fe. Amén. Pero esto no termina aquí, porque ahora que sabe cómo defenderse, es necesario que aprenda el paso final. Hay algo que el enemigo teme aún más que su fe. Es cuando usted empieza a responder con acción. Lo que viene a continuación puede transformar su entendimiento del combate espiritual. Permanezca conmigo. La revelación final está por llegar. Hay un momento, querido amigo, en que cada creyente debe tomar una decisión. ¿Va a vivir a la defensiva temiendo los ataques del enemigo o se va a levantar con la autoridad que Dios ya le ha dado? No se trata solo de saber la verdad, se trata de vivir conforme a ella. Hoy ha escuchado que la palabra no es tinta en papel, sino espada viva que rompe las mentiras del adversario. Ha entendido que Satanás tiembla ante aquellos que conocen esta verdad, que la confiesan con fe y la aplican con poder. Pero conocer no basta. Es hora de caminar. El enemigo espera que olvide, pero usted ha sido llamado a recordar, porque caminar en la verdad es la victoria. Tienes que seguir caminando, no puedes quedarte detenido, porque hay una voz que susurra, que espera verte retroceder, volver a la vida de siempre, como si lo que acabas de oír fuera solo una emoción pasajera. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Él ha encendido un fuego en tu interior, un fuego que no ha sido puesto allí para apagarse, sino para extenderse. El enemigo quiere distraerte, robarte el enfoque, llevarte lejos de la presencia del Señor. Quiere que esto sea solo un momento más, algo bonito que escuchaste, pero que no transformó nada. Y sin embargo, tú tienes una elección. Puedes decidir que hoy sea el punto de inflexión, el antes y el después, el momento en que dijiste, hasta aquí. Porque cuando vives arraigado en la palabra de Dios, cuando la proclamas, cuando la usas como escudo, como espada, como refugio, ninguna fuerza que se levante en tu contra podrá prevalecer. Ninguna. Imagina que puedes levantarte frente a cada dificultad sin temor, que puedes caminar en medio de la tormenta sabiendo que no estás solo, que no eres frágil, que no eres débil, que no eres presa fácil. Imagina que puedes mirarte al espejo y reconocer que estás armado con el poder del cielo. No es una ilusión, es tu herencia, es tu identidad como hijo de Dios. La Biblia lo declara con claridad en Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No lo dijo un profeta ni un sabio, lo dijo el mismo Cristo. Y si Él lo dijo, es verdad. El poder ya te ha sido dado. No estás indefenso, no estás solo. Así que este es el momento de moverte.
Es el momento de vivir con una nueva determinación. No dejes que el enemigo te susurre que no puedes, que no tienes lo que se necesita. Proclama la palabra sobre tu vida. Declárala sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu mente, sobre tu futuro. Cuando el miedo intente entrar en tu corazón, recuérdalo. Dios no me dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segundo Timoteo 1:7. Y cuando el ataque llegue, responde con esta verdad: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Isaías 54:17. Y si alguna vez la duda trata de sacudir tu fe, afirma tu alma con esta certeza: el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Primera Juan 4:4. Y ahora, si alguna vez has sentido que tu fe no tiene impacto real en la batalla diaria, permíteme mostrarte por qué esa sensación no es casualidad, sino parte de una estrategia espiritual mucho más profunda. Queridos hermanos y hermanas, algo dentro de ti te dice que las cosas no están bien. No puedes explicarlo del todo, pero lo sientes, lo percibes en lo más profundo de tu espíritu. Miras a tu alrededor y ves un mundo revuelto, confundido, donde el mal parece crecer cada día con más fuerza. Y algo dentro de ti susurra con claridad: esto no es como debería ser. Pero quiero que imagines por un momento que el motivo por el cual las tinieblas parecen avanzar no es porque son más poderosas, sino porque el pueblo de Dios ha olvidado cómo luchar. Y si te dijera que hay una verdad en las Escrituras que el enemigo teme tanto que ha hecho lo imposible para esconderla. No se trata de una enseñanza cualquiera, no es una palabra más entre tantas, es una verdad viva, una espada afilada que cuando se empuña con fe puede sacudir los cimientos mismos del infierno. Y por eso hay poderes en esta tierra que harán todo lo posible para mantenerte distraído, ocupado, entretenido, lejos de esta verdad. El enemigo quiere que te conformes con un cristianismo inofensivo, uno que no toca lo espiritual, que no incomoda al pecado, que no incomoda al mismo diablo. Pero si prestas atención a lo que voy a compartir, si tu corazón está dispuesto a recibir lo que Dios ha puesto en su palabra, entonces verás al enemigo con otros ojos. Pregúntate por qué muchas iglesias ya no hablan del conflicto espiritual. ¿Por qué el evangelio se ha convertido para muchos en una receta para sentirse bien, en una charla motivacional, en una promesa de bendición sin cruz? Porque el enemigo ha entendido lo que muchos creyentes han olvidado: la palabra de Dios tiene poder. La Biblia dice en Oseas capítulo 4, versículo 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No porque dejaron de orar, no porque dejaron de congregarse, sino porque ignoraron la verdad que podía haberlos liberado. Satanás sabe esto. Por eso ha trabajado en las sombras para que esta verdad se pierda entre tantos sermones superficiales. Pero antes de que yo te diga cuál es ese versículo, tengo que preguntarte algo. ¿Estás listo para abrazar la verdad? Porque una vez que la escuches, no podrás olvidarla. Ya no podrás vivir en una fe vacía, fingiendo que el enemigo no está activo en tu vida. Lo que estás a punto de oír demandará una decisión. Muchos se alejarán, pero yo creo que tú no. Creo que estás aquí porque Dios te ha traído para algo mayor. A lo largo de la historia, cada vez que el enemigo ha querido detener el mover de Dios, ha comenzado por distorsionar su palabra. Así lo hizo en el Edén. ¿Recuerdas? Lo primero que hizo fue poner en duda lo que Dios había dicho, y desde ese instante el mundo cambió. Si lo que estás oyendo ahora sacude tu corazón, no te quedes en silencio. Di amén dentro de ti. Proclámalo con tu boca, porque cuando declaramos la verdad,
caminamos en la autoridad que Dios nos ha dado. Y si todavía no lo has hecho, permanece atento. El enemigo no viene con cuernos ni con fuego. No, viene con distracciones, con medias verdades, con mensajes dulces que quitan el filo de la espada de la palabra. Y lo ha hecho específicamente con un versículo que tiembla todo el reino de las tinieblas cuando se proclama con fe. Puede que te parezca exagerado, pero piensa, si tú fueras el enemigo y supieras que hay una sola arma que puede asegurar la victoria del ejército contrario, ¿no harías lo posible para esconderla? Pues eso ha hecho Satanás. Hoy muchos creyentes viven angustiados, derrotados, sin paz, porque no conocen ni usan la autoridad que les fue dada. Y tristemente, incluso iglesias bien intencionadas han caído en este error, predicando solo lo que agrada, ignorando la guerra espiritual. ¿Cuántos mensajes has escuchado que solo hablan de éxito, de superación, de bienestar y nunca mencionan el combate invisible en el que estamos? ¿Cuántas veces te has sentado en un culto que parecía más un espectáculo que una cita sagrada con el Dios vivo? El enemigo no le teme a un cristianismo débil, no se inmuta ante mensajes agradables que no confrontan el pecado ni proclaman el poder del Cordero, pero tiembla ante un creyente que entiende su posición en Cristo. Y esa autoridad se activa cuando pronunciamos con fe una verdad eterna. Escúchame bien, lo que estás a punto de recibir no es solo información, es una espada, una llave. Y una vez que la veas, una vez que la entiendas, no podrás dar marcha atrás. Tendrás que elegir vivir en la verdad o volver a la ignorancia. Pero no te equivoques, ignorar esta verdad no te protegerá. La batalla ya está en marcha, te des cuenta o no. Lo único que debes decidir es si vas a responder o vas a quedarte paralizado. Entonces, ¿estás listo? Porque lo que viene puede transformar por completo tu visión del mundo espiritual. El versículo que Satanás más teme está en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Deja que esa palabra penetre en tu corazón. Toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay fuerza, no hay espíritu, no hay potestad que pueda resistir el nombre de Jesús. Cuando esta verdad se declara con fe, el infierno se estremece. No es una opción, es una realidad espiritual. Y sin embargo, muchos creyentes hoy caminan como si fueran impotentes, son perseguidos, turbados, confundidos. ¿Por qué? Porque conocer un versículo no basta, hay que creerlo, hay que vivirlo, hay que declararlo como quien empuña un arma en medio de la batalla. Por eso el enemigo ha luchado con tanto empeño para esconderlo. Piensa, ¿cuántas veces has escuchado predicar este versículo con autoridad? ¿Cuántas veces lo has visto usado como un estandarte en la lucha espiritual? El amor, la gracia, la prosperidad, todo eso es parte del evangelio, sí, pero también lo es el combate espiritual. Y es precisamente eso lo que el enemigo quiere que ignores. Porque la realidad, hermano, es esta: a Satanás no le molesta que tú creas en Jesús, no le inquieta que vayas a la iglesia. Lo que lo aterra es que descubras el poder que hay en ese nombre. Hermanos y hermanas, escuchen con atención, porque lo que voy a compartir no es solo una reflexión, es un llamado urgente al corazón del creyente. Hay quienes, cuando comienzan a caminar en la autoridad que Jesús les ha entregado, experimentan un despertar espiritual tan profundo que se vuelven una amenaza real
para el enemigo. Es en ese momento, justamente ahí, cuando el diablo se da cuenta de que ha perdido su dominio. Déjenme hacerles una pregunta desde lo más profundo del alma. ¿Cuántas veces han sentido que algo invisible los atacaba? ¿Cuántas veces han sido presionados por la ansiedad, la depresión o un temor sin nombre, una tristeza que no logran explicar? No es casualidad, no es simplemente la vida, es un combate en los lugares celestiales. El enemigo no quiere soltarte porque sabe que si tú descubres quién eres en Cristo, pierde su influencia sobre ti. Pero escuchen esto. No basta con saber que el versículo está en la Biblia. No basta con leerlo una vez y seguir adelante. Hay que declararlo, vivirlo, usarlo como un escudo y una espada. Porque cuando el enemigo venga a tocar tu mente, a cargar tu alma de confusión y oscuridad, tú debes pararte firme y proclamar con voz de fe: en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabes lo que eso significa, hermano? Significa que cuando tú levantas esa palabra con fe, todo espíritu de miedo, de duda, de tormento, tiene que huir. Porque no estás hablando como un ser humano cualquiera. Estás hablando como un hijo del Dios Altísimo, revestido de su autoridad. Y cuando esto entra en tu vida diaria, cuando lo aplicas con firmeza, verás cómo las cadenas se rompen. El enemigo ya no podrá tocarte como antes. Habrá una nueva paz, una seguridad celestial, una fuerza que tal vez nunca habías experimentado. Pero he aquí el dilema. Muchos escucharán esto y no harán nada. Lo dejarán pasar como si fuera un mensaje más, una predicación más. Y por eso tantos creyentes caminan en debilidad, no porque no tengan la verdad, sino porque no la usan. El diablo no teme a quienes simplemente asisten a la iglesia. Él teme a los que toman la palabra en serio y la ponen en práctica. Por eso hoy te enfrentas a una decisión. ¿Seguirás viviendo como hasta ahora, arrastrando las mismas cadenas, o te levantarás en la autoridad que Cristo te ha dado? Porque lo que decidas hoy puede cambiarlo todo. Ahora que conoces esta verdad, la pregunta es: ¿qué harás con ella? Porque pronto hablaremos de algo más profundo. Veremos por qué tantos lugares de adoración han escondido este poder y qué necesitas hacer tú para no seguir atrapado en esa mentira. Si el nombre de Jesús tiene poder para estremecer a los cielos, si los demonios tiemblan al escucharlo, si toda sombra se inclina ante su autoridad, entonces, ¿por qué no es el centro de cada sermón? ¿Por qué no es la piedra angular de cada iglesia, de cada vida que dice seguirle? ¿Por qué tantos hijos de Dios viven en derrota, en lucha constante contra la desesperanza y la opresión, cuando la Escritura dice con claridad que tienen autoridad sobre el enemigo? La respuesta, aunque dolorosa, es clara. Muchos púlpitos ya no predican la verdad completa. No es casualidad, no es solo un cambio de estilo. Es una táctica cuidadosamente tejida por el enemigo. Porque mientras menos sepamos de la autoridad que tenemos, más débiles somos. Y cuanto más débiles, menos impacto tenemos en este mundo. Y si no representamos amenaza, el diablo tiene vía libre para actuar en familias, en comunidades, en naciones enteras. Observen qué se predica en muchas iglesias hoy. Se habla de bendición, de bienestar, de éxito económico, de sanidad emocional. Pero poco se habla del arrepentimiento y de la guerra espiritual que estamos llamados a pelear con la autoridad de Cristo. Muchos pastores han dejado de hablar del infierno porque incomoda. Han suavizado el mensaje del pecado porque provoca rechazo. Y han callado el poder del nombre de Jesús porque prefieren una fe cómoda, ligera, sin compromiso. Pero escuchen bien, el enemigo no le teme a un cristianismo tibio. No se inmuta ante iglesias llenas
que nunca proclaman la verdad con fuego. No se preocupa por creyentes que conocen versículos, pero jamás los declaran con poder. Solo tiembla ante aquellos que entienden y viven la verdad con pasión. Y ahora quizá te preguntas, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo pasamos de ser una iglesia que expulsaba demonios y transformaba vidas a una que ni siquiera cree que existe una batalla espiritual? La respuesta es una mentira sutil, progresiva, que se ha infiltrado en la iglesia durante generaciones. Y Satanás la ha usado para adormecer al pueblo de Dios. Pero hoy tú tienes la oportunidad de despertar. Comenta amén si no quieres seguir viviendo bajo las cadenas del enemigo. Y suscríbete ahora mismo si anhelas seguir conectado con una verdad que fortalecerá tu espíritu día tras día. Porque todo empezó con una pequeña concesión. El día en que las iglesias prefirieron complacer al mundo antes que predicar la verdad, el enemigo comenzó a ganar terreno. Cuando los pastores suavizaron sus palabras para no incomodar, el enemigo se coló por las rendijas. Cuando los creyentes dejaron de proclamar con poder el nombre de Jesús y comenzaron a usarlo solo como una expresión religiosa, Satanás supo que había ganado una batalla. Y eso es lo más peligroso. Muchos que se llaman cristianos ni siquiera se han dado cuenta de que están estancados. Creen que caminan en la verdad, pero viven bajo un evangelio sin poder. Un evangelio que promete salvación, pero nunca enseña cómo vivir en victoria. Un mensaje que habla del amor de Dios, pero nunca menciona que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que una predicación te confrontó? ¿Cuándo sentiste un fuego santo que te llevó a clamar, a cambiar, a rendirte por completo ante Dios? Si ha pasado mucho tiempo o si nunca lo has sentido, quizá es hora de preguntarte, ¿estoy recibiendo toda la verdad? ¿O solo me han dado las partes cómodas? Porque esto debes entenderlo bien. El enemigo no tiene problema con que creas en Jesús, siempre y cuando no vivas en el poder de su nombre. Él comprende que la fe sin obras es como un río seco que no sacia, que no mueve ni transforma. Él sabe que un cristiano tibio, indiferente, no representa peligro alguno para el enemigo. Por eso ha sembrado confusión en tantas iglesias, convirtiendo la oración ferviente, la intercesión poderosa y la proclamación del nombre de Cristo en actos que muchos consideran exagerados o fuera de lugar. Piénsalo un momento, querido amigo. Si tú fueras el diablo, ¿no harías todo lo posible para evitar que el pueblo de Dios descubra la autoridad que tiene en el nombre de Jesús? ¿No lucharías día y noche para mantener a la iglesia dormida, dividida, desanimada? Eso es precisamente lo que ha ocurrido. Muchas congregaciones han sido silenciadas, distraídas, alejadas de su propósito. Y si el creyente no despierta, seguirá caminando en derrota, preguntándose por qué sus oraciones no tienen poder, por qué su alma está estancada, por qué siente que el enemigo siempre tiene la última palabra. Pero ahora tú ya sabes lo que está en juego. Ahora ves con claridad por qué ese versículo en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11 es tan temido por las tinieblas. Porque en el momento en que un creyente deja de verlo como una frase más y empieza a declararlo con autoridad, el cielo se abre, las cadenas se rompen y el enemigo se ve obligado a retroceder. No podemos darnos el lujo de volver a una fe débil, a una religión de apariencias, a una vida que no manifiesta el poder transformador de Dios. Hemos recibido un arma poderosa, el nombre de Jesús. Pero la pregunta es, ¿lo estamos usando? Porque no basta con repetir el nombre de Jesús como una fórmula. Se trata de creerlo con todo el corazón. Y cuando esa fe genuina
se activa, algo sucede en lo invisible. El creyente que realmente entiende lo que significa invocar ese nombre con confianza no vuelve a orar de la misma manera. Hay una autoridad que se establece. El enemigo, que antes se movía libremente, se encuentra acorralado, sin fuerza, sin recursos. Y no es porque Dios sea débil, sino porque muchos nunca aprendieron a ejercer lo que ya les fue dado. Cuando empiezas a declarar esa palabra en Filipenses con una fe que no duda, sucede algo que tus ojos no pueden ver, pero tu espíritu lo sabe. Toda fuerza del mal, todo miedo, toda trampa del enemigo debe someterse al nombre de Jesús. Sí, incluso los espíritus que operan en lo profundo deben inclinarse ante ese nombre. Y tú te preguntarás, ¿por qué es tan poderoso? ¿Por qué cada vez que se menciona con fe hay una sacudida en el reino de las tinieblas? Porque no es un nombre cualquiera, es el recuerdo vivo de la derrota de Satanás. Es como si un soldado vencido escuchara una y otra vez el nombre de aquel que lo derrotó en batalla, y cada vez que lo oye revive su vergüenza. Así ocurre en el mundo espiritual. Cada vez que se pronuncia ese nombre, el infierno recuerda que ya fue vencido. La cruz marcó el final del poder del pecado y la victoria del amor eterno. Jesús no solo murió, resucitó, y al hacerlo quebró las cadenas del pecado, de la muerte y de todo dominio del mal. Pero el adversario quiere que tú vivas como si no lo supieras. Quiere que creas que aún estás atado, que Él aún manda, que tú no tienes armas. Pero escúchame bien, el único poder que Él tiene es el que tú le entregas. Ahora bien, muchos claman el nombre de Jesús y no ven fruto. Lo mencionan en oración, lo declaran en sus labios, pero nada ocurre. ¿Por qué? Porque no es cuestión de repetir una palabra, sino de creer en la autoridad que esa palabra representa. En Hechos capítulo 19 encontramos a unos hombres que intentaron expulsar un demonio diciendo: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordenamos salir. Pero el espíritu maligno les respondió: a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y luego los atacó. ¿Por qué pasó eso? Porque usaban el nombre de Jesús como si fuera un amuleto, sin entender la autoridad detrás de él. El nombre de Jesús no es una fórmula mágica, es una declaración del trono de Dios. Pero ese nombre tiene poder solo cuando lo pronuncia alguien que vive bajo el señorío de Cristo. Satanás no se estremece cuando escucha palabras vacías. Él teme a los que viven en obediencia, a los que caminan en santidad, a los que conocen a quién pertenecen. Por eso te pregunto, cuando tú pronuncias el nombre de Jesús, ¿lo haces con seguridad, con convicción, con la certeza de que ese nombre es tu refugio y tu bandera? Porque el enemigo sabe cuándo titubeas. Él percibe tu duda, tu debilidad, tu indecisión. Y como lo hizo en aquel pasaje de Hechos, buscará probarte, confundirte, desgastarte. Por eso muchos oran sin resultado. Hablan con la boca, pero no creen con el corazón. Pero cuando un hijo de Dios comprende, abraza y declara la autoridad del nombre de Jesús, algo se activa en el mundo espiritual. Ese nombre deja de ser una palabra y se convierte en una espada. Y cuando eso ocurre, los cielos se abren y el infierno se estremece. Cuando el alma se encuentra rodeada por tinieblas, no necesita entrar en pánico ni gritar con desesperación. No hace falta alzar la voz contra la oscuridad, ni empuñar armas invisibles. Lo único que necesita es encender la luz. Así de sencillo, y esa luz tiene nombre: Jesús. Cuando se pronuncia ese nombre con fe, no hay sombra que pueda resistir, no hay cadena que no comience a ceder. Porque las tinieblas no pueden habitar donde brilla la luz del Salvador. Sin embargo, ahí es donde muchos tropiezan. Dicen Jesús una sola vez,
Y si no ven una respuesta inmediata, se rinden. Piensan que su fe no es suficiente, que tal vez Dios no escucha, que tal vez no era su voluntad. Y esa es la trampa del enemigo. Porque, hermanos, la batalla espiritual no se gana con un suspiro. Se gana con constancia, con perseverancia. La palabra en Santiago 4:7 dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir significa mantenerse firme, no soltar la cuerda, no dar un paso atrás. Muchos oran una sola vez y esperan milagros inmediatos, pero el enemigo está observando. Quiere ver si de verdad creen en el poder que hay en ese nombre glorioso, o si lo abandonarán cuando no vean resultados instantáneos. Por eso, insisto, no dejen de clamar, no dejen de declarar el nombre de Jesús hasta que vean caer los muros. No dejen de luchar hasta que el enemigo esté vencido en cada rincón de su vida. ¿Están listos para esa pelea? ¿Están dispuestos a dejar la derrota espiritual atrás y caminar en la victoria que ya fue comprada en la cruz? Porque lo que viene ahora es aún más profundo. ¿Cómo actúa Satanás para alejarnos de ese poder? ¿Qué hace para que no reclamemos lo que ya es nuestro por gracia? Si el nombre de Jesús tiene autoridad sobre toda rodilla, si los cielos tiemblan ante él, ¿por qué hay tantos creyentes viviendo como derrotados? ¿Por qué tantos luchan con ansiedad, miedo, ataques espirituales, como si estuvieran solos y sin armas? La respuesta, aunque simple, es sorprendente. El enemigo no necesita que usted deje su fe. No necesita que deje de leer la Biblia o de orar. Solo necesita que no use la autoridad que ya le ha sido dada. Lo logra con mentiras sutiles, bien elaboradas, que se han infiltrado en las iglesias, en la cultura, incluso en el pensamiento cristiano. Lo más peligroso es que muchos no se dan cuenta. Una de las mentiras más eficaces del adversario es hacer de los cristianos personas pasivas. Les susurra que mientras crean en Jesús, ya está todo hecho, que no necesitan luchar, ni velar, ni discernir, que Dios está al mando y no hay por qué preocuparse. Y aunque sí, nuestro Dios reina soberano, también es verdad que Él nos dio armas para una razón. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. El apóstol Pablo fue claro: hay una guerra, no es metafórica, no es simbólica, es real. Y sin embargo, hay creyentes que viven como si nada ocurriera. Caminan como si no estuvieran siendo atacados, influenciados o engañados. El enemigo lo sabe. Si logra que usted ignore la batalla, jamás se armará para ella. Y si no se arma, seguirá débil, oprimido, ineficaz. Por eso hay iglesias que ya no hablan de guerra espiritual. Hay predicadores que evitan mencionar la autoridad del creyente, porque el enemigo sabe que en el momento en que usted despierte, él pierde el control. Y va más allá. Trabaja para debilitar el peso del nombre de Jesús, haciéndolo pasar por una frase común, una muletilla religiosa. ¿Cuántas veces ha oído usted a alguien decir Jesús sin pensar, sin convicción, sin reverencia? Ese nombre, hermanos, no es una palabra cualquiera. Es un decreto de victoria, una orden legal en el reino espiritual. Y cuando lo pronuncia un corazón lleno de fe, los infiernos tiemblan. Pero cuando se dice sin creer, se convierte en un eco vacío. Por eso el enemigo intenta enfriar la fe del creyente. Porque no se trata de repetir un nombre, sino de proclamarlo con convicción, con autoridad, con una certeza que arde en lo profundo del alma. Es tiempo de tomar posición, de alzarse en fe. Y si usted cree en la potencia que hay en el nombre de Jesús,
diga amén. Porque cuando usted se pone de pie en ese nombre, el cielo responde. Pero quizás la trampa más sutil de todas es la que le susurra que su oración no tiene impacto. ¿Cuántas veces ha orado usted sintiendo que nada pasa? ¿Cuántas veces ha clamado Jesús y no ha visto un cambio inmediato? Eso es justo lo que quiere el enemigo, que ore una vez y luego se rinda. Hermano, hermana, escúchame bien, porque lo que voy a compartir contigo no viene de mí, sino de la palabra viva que ha sostenido a miles a lo largo de los siglos. El enemigo de nuestras almas quiere convencerte de que tus oraciones no sirven de nada, que son débiles, que no causan efecto alguno. Pero esa es, sin duda, una de las mentiras más grandes que has sembrado. Porque cada vez que tú pronuncias el nombre glorioso de Jesús, algo se mueve en lo invisible. Aunque tus ojos no lo vean, aunque tus emociones no lo perciban, el cielo se activa y el infierno tiembla. Cada vez que clamas a Jesús, las tinieblas retroceden. Las cadenas espirituales comienzan a aflojarse. Los muros que parecían indestructibles empiezan a resquebrajarse. El enemigo lo siente, lo sabe, pero su estrategia es sencilla. Espera que te canses, que te detengas justo antes de ver el milagro, que te vayas con el corazón abatido pensando que nada ocurrió. Por eso Santiago 4:7 nos recuerda: resistid al diablo y huirá de vosotros. Resiste, sí, resiste. Eso implica permanecer firme, no retroceder, no soltar la fe, aunque el camino parezca largo. El enemigo no se va con una sola palabra ni con una oración tibia. Él se retira cuando encuentra a un creyente que se planta como un roble, que proclama el nombre de Jesús una y otra vez, con una fe que no se dobla ante las circunstancias. Y entonces yo te pregunto, ¿cuántas bendiciones dejaste escapar por dejar de orar demasiado pronto? ¿Cuántas victorias no viste porque el desánimo te hizo rendirte? ¿Cuántas batallas ganó el enemigo simplemente porque no te mantuviste en pie el tiempo suficiente? Eso es lo que él no quiere que descubras, que su poder sobre ti es humo, una ilusión. Él no tiene autoridad verdadera a menos que tú se la entregues, porque la verdad es que ya fue vencido en la cruz del Calvario. Y ahora que lo sabes, tú tienes la elección. Puedes seguir viviendo bajo la mentira que ha debilitado a tantos cristianos, o puedes levantarte y tomar la autoridad que Cristo ya ganó por ti con su sangre. Y escúchame bien, si ya entiendes cómo actúa el enemigo, entonces es tiempo de aprender cómo utilizar el nombre de Jesús para destruir cada obra suya en tu vida. Conocer la verdad es el primer paso, pero el poder real se manifiesta cuando decides ponerla en práctica. Ahora que has recibido esta luz, ahora que tus ojos han sido abiertos, no hay camino de regreso. Se te ha confiado una verdad que muchos jamás entenderán, una revelación que el enemigo ha intentado ocultar por generaciones. Una verdad que puede transformar tu vida espiritual de la debilidad a la victoria. Pero aquí está la pregunta: ¿qué vas a hacer con ella? Porque saber no es suficiente, comprender este mensaje no basta. Saber que el nombre de Jesús sacude los cimientos del infierno no te dará la victoria, a menos que te levantes y lo uses con autoridad. Por demasiado tiempo, el enemigo ha sembrado confusión, ha robado la paz, ha apagado el gozo y ha debilitado la fe de muchos creyentes. Si tú te has sentido atrapado, si has orado sin ver respuestas, si las mismas batallas te han perseguido una y otra vez, ahora comprendes la razón. El enemigo nunca temió que simplemente creyeras en Jesús. Él teme el momento en que descubras el poder de su nombre. Y ese momento ha llegado. Desde hoy ya no estás a merced de las mentiras.
Ya no caminas a oscuras. Ya no eres una presa fácil. Ahora tienes la verdad, el arma y la autoridad para declarar la huida del enemigo, romper cadenas y caminar en la victoria que Jesús ya conquistó para ti. ¿Y qué debes hacer ahora? Primero empieza a proclamar el nombre de Jesús sobre cada área de tu vida. Dilo con convicción. Declara Filipenses 2, 10, 11 en tus oraciones. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Cuando llegue la ansiedad, clama: en el nombre de Jesús, mi alma encuentra paz. Cuando sientas el ataque, responde con fe: Jesucristo es Señor, y ninguna arma forjada contra mí prosperará. Segundo, no dejes de orar, nunca. El combate espiritual no es un momento aislado, hermanos, es una manera de vivir cada día en la presencia del Señor. La Escritura nos enseña: orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Porque cada vez que doblamos nuestras rodillas y levantamos el corazón hacia el cielo, cada vez que confesamos la verdad del Evangelio, las cadenas del enemigo comienzan a romperse. Número 3. Comparte esta verdad. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, piensa cuántas almas siguen caminando en oscuridad, simplemente porque no han conocido la autoridad que tienen en Cristo. Tú puedes ser instrumento de libertad para alguien más. No guardes silencio, no cierres tu boca cuando sabes que hay esperanza en Jesús. El enemigo ha querido que permanezcas dormido, que sigas viviendo como si fueras débil, como si no llevaras dentro de ti al Espíritu del Dios vivo. Pero hoy, por la gracia de Dios, tus ojos se han abierto. Y cuando uno despierta a la verdad de Cristo, ya no puede vivir como antes. Así que si hoy decides caminar en esta verdad, escribe amén como una declaración de fe. No para el mundo, sino para que en el cielo y en el mundo espiritual se escuche que tú has elegido el camino del Señor. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete ahora mismo para que no te pierdas ni una sola palabra que pueda fortalecer tu alma. El enemigo quiere silenciar la verdad, pero mientras tú sigas aquí, seguirás escuchando la voz poderosa y viva de la palabra de Dios. Gracias por estar conmigo, por escuchar, por no desconectarte, por quedarte hasta el final. No estás aquí por azar. Ha sido Dios quien te ha traído, porque Él te llama a más, porque hay un propósito mayor para ti. Este es apenas el inicio. La batalla es real, pero también lo es la victoria. Y aquellos que se mantengan firmes hasta el final, esos serán salvos. Mantente fuerte, mantente despierto, mantente firme, mantente en pie y nunca dejes de proclamar el nombre de Jesús.